Domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde, dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego, pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ni quién le ha abierto los ojos, esos nosotros no lo sabemos. Pregúntenle: ¿qué edad tiene? Puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió: si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: os lo he dicho ya y no me habéis escuchado, porque queréis oírlo ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos se llenaron de injurias y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre,
nosotros discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, hoy en el Evangelio de este domingo, cuarto del tiempo de Cuaresma, Jesucristo curó a un ciego al salir del templo, porque los judíos no habían comprendido la sublimidad de sus palabras. Esto, queriendo con su retirada aplacar su furor, ablandar su dureza por medio de un milagro. Daba de esta manera testimonio de lo que se había dicho de él. Y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, etcétera, etcétera. Podemos notar que aquí lo primero que hace al salir del templo es la obra que debía manifestarlo ante los hombres, porque él fue quien vio al ciego. No se acercó a él el ciego. Y con tanto cuidado, él lo miró, que al notarlo sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? Ellos llegan a hacer esta pregunta porque en otra ocasión, después de haber curado al paralítico, le había dicho, mira, que ya está sano, no quieras pecar más. Ellos, pues, pensando que aquel paralítico había perdido las fuerzas de sus miembros a causa de sus pecados, le preguntan ahora si éste había pecado, lo cual no era creer, puesto que este ya era un ciego de nacimiento. Y lo otro, o sí habían pecado sus padres, pero ni aun esto, porque el hijo no va a sufrir el castigo que solo es debido al Padre. Por eso responde Jesús a esta pregunta, ni éste pecó, ni sus padres. No quiere decir con esto que otros han nacido ciegos por los pecados de sus padres, pues no sucede que un hombre sea castigado por el pecado que otro ha cometido. Las palabras para que las obras de Dios se manifiesten no se refieren a la gloria de su Padre, sino a las suyas propias, pues la gloria del Padre ya se había manifestado, pero ¿acaso
este padecía injustamente su ceguera. Es muy importante entender que para él fue un beneficio porque por ella vio él con los ojos del alma. Es evidente que aquel que le había dado el ser, sacándolo de la nada, tenía también poder para dejarlo así, sin ningún género de injusticia. Según algunos expositores, van a hablar que no significa aquí la causa, sino el efecto. Lo mismo que aquel otro pasaje, donde en el sentido de que el Señor, abriendo los ojos cerrados y curando otras enfermedades del cuerpo, hizo brillar su gloria por la manifestación de su poder. Y como él había dicho, hablando de sí mismo, para que las obras de Dios se manifiesten, añade, es necesario que yo obre las obras de aquel que me envió. Es decir, es necesario que yo manifieste mi signo y haga lo que me manifiesta, haciendo las obras de mi Padre, dice Jesús. Y en ello continúa el texto bíblico mientras es de día. ¿Qué quiere decir así aquí? Mientras es permitido a los hombres creer en mí, o mientras dure esta vida, conviene que yo obre. Y esto mismo da a entender en las palabras siguientes: vendrá la noche cuando nadie podrá obrar. Se dice noche según aquellas palabras del evangelista San Mateo, cuando en el capítulo 22 del versículo 13 dice: arrojadle en las tinieblas exteriores. Y por ello, queridos hermanos, allí será la noche en la que nadie podrá obrar, sino recibir el merecido de sus obras. Si has de hacer alguna cosa, hazla mientras dure la vida, pues al concluir esta, no habrá ya ni fe, ni trabajos, no habrá arrepentimientos. Como por sus obras había hecho brillar la verdad de lo que acaba de decir. Por eso el evangelista añade: cuando esto hubo dicho, dice el texto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y ungió con el lodo sobre los ojos de los ciegos. El que hizo de la nada sustancias mayores, pudo con más razón hacer ojos sin materia alguna. Pero él quiere enseñarnos que él era el mismo creador. No estamos hablando de otro Dios. Es el Dios creador. Es el Dios salvador. Es el Dios que, como dice una frase, el ex nihilo, creación de la nada, que crea al hombre, que crea el sol, la luna, las estrellas, que crea la tierra, los árboles, los pájaros, los animalitos. El creador, que al principio se sirviera del lodo para formar al mismo hombre. Por eso no se sirve del agua para hacer lodo, sino de la saliva, para que no atribuyéramos nada a la virtud de la fuente y entendamos a que por la virtud de su boca hizo y abrió los ojos. O sea, que hay también en la boca de Jesús, que hace una mezcla, toma del polvo de la tierra, hace un tantito con saliva, se lo unta en los ojos de este ciego
y se le abren. ¿Qué hay en Jesús? Y después, a fin de que la curación se va a atribuir a la virtud de la tierra de que se había servido, después le manda que fuese a lavarse. Ven, le dijo, ven, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado, para que sepas que yo no necesito de lodo para dar vista. Y como Cristo era el que comunicaba a la piscina de Siloé su virtud, el evangelista nos da enseguida la interpretación de este nombre cuando añade qué significa enviado, para enseñarnos que el que sana en ella es Cristo, porque así como el apóstol nos dice que la piedra era Cristo en la carta de San Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 4, y entonces así Siloé era una corriente de agua espiritual, significando a Cristo que se manifiesta con toda esperanza. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace lavarse al punto, sino que lo envía Siloé? Para cerrar la boca a las imprudentes agresiones de los judíos. Convenía que todos lo vieran ir con el lodo sobre los ojos. Era conveniente también para manifestar que él no desconocía la ley y el Antiguo Testamento. No era de temer que se atribuyese a Siloé la gloria de esta curación, porque muchos se habían lavado allí los ojos sin haber alcanzado tan gran beneficio. También para que aprendas a tener la fe del ciego, que cada uno de nosotros tengamos esta fe del ciego, que no contradice a lo más mínimo el mandato del Salvador, ni dijo en su interior, el lodo más bien produce la ceguera. Muchas veces me lavé en Siloé y jamás he sido curado. Si alguna virtud tuvieses, ya estaría yo sano, sino que obedeció al punto, se fue pues y se lavó y volvió con vista. De este modo manifestó su gloria, porque no es pequeña gloria el ser tenido por el autor de la creación, porque la fe que se tiene de las obras mayores sirve para tenerla de las menores. Entre todas las obras de la creación, la más noble es el hombre. Y entre todos los miembros que tenemos, el más noble es el ojo, porque es el que rige al cuerpo y adorna el rostro. Y lo que es el sol en tierra es el ojo en el cuerpo. Por eso su lugar es el más elevado, colocado como un sitio real. Algo importante que nosotros reflexionemos es lo extraño del milagro que debía de dar a la incredulidad. Y por eso el evangelista añade los vecinos y los que lo habían visto antes pedir limosna decían, ¿no es este el que estaba sentado y pedía limosna? ¿A dónde descendía la infinita clemencia de Dios? Ella curaba con ternura, y aquellos que pedían limosnas de esta manera cerraba la boca a los judíos, pues en su providencia dignos, ellos eran considerados dignos de sus gracias, no a los hombres insignes o ilustres por su nacimiento, sino a los pobres, a los humildes, pues había venido para salvar a todos. Los unos decían, este es. En efecto, aquellos a quienes este prodigio había convertido en testigos irrecausables del milagro, no podía decir también, no es este, y los otros, no es ese,
sino que se parece. Porque la verdad que no se avergüenza de su primitiva ceguera, ni teme el furor de la plebe, ni rehúsa manifestarse él mismo para proclamar a su bienhechor. Yo les decía cómo, y les decía cómo te fue abierto los ojos, ni nosotros sabemos el modo, ni tampoco lo sabe el que ha sido curado. Él conocía el hecho, pero no podía comprender la manera como se había verificado. Y la respuesta del ciego o del que era ciego, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo y ungió mis ojos. Mira, cuán veraz es en sus palabras. No dijo con qué lo había hecho. No dijo tampoco lo que no sabía, porque él ignoraba que Jesús había escupido en la tierra. Por el sentido del tacto, conoció que sus ojos habían sido untados de lodo y me dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate. Este hombre también fue testigo de esto por el oído. Había sido untado de lodo. Pues él reconoce con su oído su voz a causa de la disputa con los discípulos. Y como él, que se ha preparado para una sola cosa, a saber, para dejarse persuadir en todo por el que le ha mandado, añade, y fui, me lavé y veo. Ellos decían esto meditando su muerte porque ya habían conspirado contra él. Pero Cristo no estaba jamás cerca de ellos, a quienes curaba, porque no buscaba su gloria, ni tampoco él hacía ostentaciones de sí mismo. Jesús, después de curar, se retiraba siempre para alejar toda sospecha de milagros, porque los que no lo conocían, ¿cómo habían de confesar que había sido curados por él? Y por ello es la respuesta del que ha sido curado. No lo sé. No lo sé. Y en la pregunta de los judíos buscándole o queriendo saber dónde está aquel, querían encontrarlo para conducirlo a los fariseos. Pero como no lo encontraron, llevaron al ciego delante de los fariseos para poder preguntarle con más insistencia. Y por eso añade el evangelista, y era sábado, para demostrar la depravada intención de ellos y por qué causa lo buscaban. Esto es para alegar un motivo contra él y para poder manifestarse acusadores de ese milagro. Entonces aquí aparece como pretexto la violación a la ley. Y en ello nos encontramos con las palabras siguientes. Y de nuevo le preguntaban los fariseos, mira cómo el ciego no se turba. Nada de extraño tenía él decir la verdad que presenció de las turbas que le preguntaban sin que corriese peligro alguno. Lo admirable es que ahora en presencia de los fariseos, cuando corre verdaderamente peligro, nada niega. No dice lo contrario de lo que antes había afirmado. Y él les dijo, lodo puso sobre mis ojos
y me lavé y veo. En cuenta el hecho de la manera más breve. Se queda ahí con lo que ha experimentado, con la gracia que el mismo Dios le ha concedido a estos hombres que ya lo habían escuchado. Cae el hombre del que le había dicho, ve, lávate en la piscina. Antes bien exclama, desde luego, lodo puso sobre mis ojos. De este modo, ellos obtienen un resultado contrario al que se habían propuesto, porque ellos le habían conducido para que negara el milagro, que él publicaba sin recelo alguno. Y decían algunos fariseos, maliciosamente se oculta aquí el hecho y solo hablan de la supuesta de la supuesta prevaricación, porque ellos no decían que había curado en el día sábado, sino que no guarda el sábado. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? ¿Cómo? ¿Con qué poder? Los milagros les llamaban la atención, pero sus corazones estaban mal dispuestos. Era por ello conveniente que manifestaran de qué manera no se quebrantara el sábado. Y ellos, ninguno se atrevía a decir lo que querría, sino que preferían dejarlo en la duda, los unos por la debilidad, los otros por la humanidad ambiciosa. Y entonces hay discusiones entre ellos, hay una división donde se comienza en el pueblo y después se va propagando entre los principales y aquellos que habían dicho, un hombre pecador no puede hacer estos milagros, queriendo cerrar la boca de sus adversarios, sacan en medio de ellos aquel que había experimentado el poder de Cristo con el fin de no aparecer aduladores. Y vuelve a decir al ciego, ¿y tú qué dices de aquel que abrió tus ojos? No habiendo podido los fariseos acobardar al ciego, antes por el contrario, viéndolo proclamar a Jesús como a su bienhechor, pensaban que podrían deshacer el milagro y por el testimonio de los padres. Mas los judíos no creyeron hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, pero, ¿qué es lo más importante? Que aquí es la fuerza de la verdad, que mientras más se combate con falsos argumentos, más brilla y mayor fuerza tiene. La mentira se resiste a sí misma y no consigue otra cosa que esclarecer más y más la verdad por aquellos mismos medios con que intentaban oscurecerla. Y esto es lo que aquí sucede, para que nadie dijera qué testimonio del pueblo no tendría ningún valor porque podía muy bien haberse dejado engañar por falsas apariencias. Hacen que se presenten los padres que mejor que nadie conocían a su propio hijo. Los colocan en medio de la asamblea y le preguntan con gran furor, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Y no dicen que un tiempo ha estado ciego, sino que vosotros decís que nació ciego. Hombres perversos, ¿qué padre sería capaz de inventar semejantes mentiras contra su hijo? Lo único que no dicen es que vosotros lo hicisteis ciegos.
de dos maneras tratan ellos de inducirlos a que nieguen el milagro, o con las palabras que decís, ha nacido ciego, o con las que después añaden, ¿cómo pues ve ahora? De las tres preguntas que le hacen, a saber si es hijo de ellos, si fue ciego y cómo es que ahora ve, satisfacen a dos. Aquí hay una respuesta de parte de sus padres. Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces, ahora añaden a lo otro. Mas no sabemos cómo ahora tenga vista. Y esto lo confiesan porque convenían para esclarecer la verdad que exigía que nadie contestara más que aquel que había sido curado y que por lo tanto era digno de ser creído. Preguntadlo a él. Edad tiene, que hable por sí mismo. Cuán poco agradecidos se mostrarán los padres que callaron por temor a los judíos parte de lo que sabían. Esto dijeron los padres de los papás de los ciegos por temor a los judíos. Y otra vez el evangelista manifiesta aquí el pensamiento y la intención de los judíos, porque ya habían acordado los judíos que si alguno confesase a Jesús por Cristo, fuese echado de la sinagoga. Como los padres habían vuelto a enviar a los fariseos a aquel que había sido curado, de aquí el preguntarle por segunda vez, volvieron pues a llamar al hombre que había sido ciego. Ellos no le dicen claramente, niega que Cristo te ha curado, sino que hay que buscar un pretexto de celo por la religión. Tratan de inducirle a ello. Da gloria a Dios. Esto es, confiesa que Cristo nada te ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo replicaste cuando os digo, ¿quién de vosotros me arguirá de pecar? Como el mismo que había dicho que es profeta, ahora dice, si es pecador no lo sé. ¿Es acaso que el ciego tiene ahora miedo? De ninguna manera. Pero Él quiere que este sea el testimonio de la realidad que haga desaparecer la acusación contra Cristo. Quiere también dar a su respuesta la fuerza de su reconocimiento. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como si dijera, nadie, nada digo ahora de si es pecador, pero lo que puedo asegurar es lo que claramente sé. Como ellos no podían destruir el hecho, vuelven a la primera cuestión. Aquella manera de curación como perros que van olfateando la casa, aquí, allá, por allí. Y ellos dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esto es por ventura, valiéndose de alguna ligereza de manos. No le preguntaron, ¿de qué manera has visto? Sino, ¿cómo te abrió los ojos? Dando ocasión para desvirtuar el milagro del Salvador. Y tanto que estas preguntas ya van haciéndolo, le hacen que necesitaban explicación
A todas ellas contestan, ya os he dicho y lo habéis oído. ¿Por qué queréis otra vez? Como si les quisiera decir, vosotros no quieren no quieren hacer caso de lo que ya os he dicho. Y no responderé más a las preguntas que vanamente me hacéis. No para informarnos de la verdad, sino para discurrir a razones falsas. O sea, son necios. Por venturas, ¿queréis vosotros también haceros sus discípulos? Preferís y das más crédito a lo que oís que a lo que veis con vuestros mismos ojos. Porque todas las cosas que dice, que sabe, las han recibido de su Padre. Pero ¿acaso no es más digno de fe aquel que probó que venía de Dios por medio del milagro, de lo que no solo han oído hablar, sino que ustedes mismos han visto? Por eso aquel hombre le responde y le dice, cierto que es esta cosa maravillosa, que ustedes no saben de dónde es y que abrió mis ojos. En todas partes presenta el milagro porque éste no podría alternarlo y ya habría sido convencido por él. Y como habían dicho que un hombre pecador no puede hacer estos milagros, él se refiere al juicio de ellos, trayéndoles a la memoria sus propias palabras. Por eso añade, sabemos que Dios no oye a los pecadores, como si dijera, mi opinión y sus fuerzas son iguales. Y observen que lo que él dijo más arriba, si el pecador no lo sé, no lo dijo manifestando una duda si este es pecador. Pues aquí no solo expresa la excusa de pecado, sino que aún lo confiesa muy agradable a Dios. Y así dice, y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. No basta pues conocer a Dios, sino que es preciso hacer su voluntad. Es enseguida pública y ensalza lo que se había dicho, diciendo nunca fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si vosotros confesáis que Dios no oye a los pecadores, observen que este hombre ha hecho milagros y tal que ningún hombre jamás lo hizo. O sea, es evidente que el poder en virtud del cual él ha hecho este milagro es más grande que todo el poder humano. Y por esto añade, si este fuese de Dios, no pudiese hacer cosa alguna. Así como que había dicho la verdad, en ninguna cosa le habían confundido. Sin embargo, cuando convenía principalmente que lo admiraran, entonces lo condenan. Ellos le respondieron y dijeron, en pecado ha nacido. Eres nacido todo y tú nos enseñas. O bien dicen todo como si dijeran, estás en pecado desde tus primeros años. Aquí pues le echan en cara su ceguera. Manifiestan que había estado ciego por sus pecados, lo cual era cierto. Mientras ellos operaban de él una negación, lo creen digno de ser creído, pero ahora lo arrojan fuera. El mayor de los honores está reservado para aquellos que sufren injurias
en defensa de la verdad y por confesar a Jesucristo. Esto es lo que vamos confirmando en el ciego. Los judíos arrojan del templo y el Señor del templo, encontrándolo, lo recibe de la misma manera que el que preside los juegos recibe al atleta que ha peleado legítimamente y que ha merecido la corona. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta esta? ¿Qué pregunta del Señor? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El evangelista manifiesta que Jesús había venido para hablarle. Cuando el Salvador le pregunta, lo hace no porque ignora cosa alguna, sino queriendo darse a conocer a sí mismo y manifestar en cuánto estima su fidelidad. Como queriendo decir: la turba me ha ultrajado, pero no me da cuidado alguno. Una cosa quiero, y es que tú creas en mí. Más vale un hombre que hace la voluntad que 10.000 inicuos. Todavía el ciego no había conocido a Cristo, porque era ciego antes de venir a Cristo, y después de su curación había sido llevado aquí y allí por los judíos. Respondió él: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Estas palabras de un alma que está llena de deseo y con una gran ansia de conocer a aquel de quien tanto ha hablado y por quien con tanto ardor y entusiasmo ha disputado. Ella no le conoce. Aprende en él el amor a la verdad. El Señor no le ha dicho aún: yo te he curado. Solamente le ha hablado a medias. Y lo has visto. Y lo has visto. Puede también enterarse de este otro modo para juicio, esto es, para mayor castigo, manifestado que los mismos que lo condenaban se han condenado a sí mismos. Las palabras para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos, tiene el mismo sentido que aquellos de San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 9, porque las naciones que no buscaban la justicia, encontraron la justicia que procede de la fe en Cristo. Pero Israel, persiguiendo la ley de la justicia, se separó de ella. Porque hay dos especies de vistas y hay dos cegueras. Una, la de los sentidos, y la otra, la de la inteligencia. Ellos suspiraban únicamente por las cosas sensibles y solo se avergonzaban de la ceguera de los sentidos. De aquí el manifestarles que era preferible que fueran ciegos y no viesen de esta manera. Así le dice: si fuerais ciego, no tendríais pecado, porque su condenación sería menos terrible, mas ahora decís que ves. Él les demuestra cómo su mayor pecado, lo que ellos creían que era su mayor gloria, y al mismo tiempo que consoló al que había sido ciego desde su nacimiento, pero ciego corporalmente. Sin razón, dice el evangelista, que lo oyeron algunos de los fariseos que estaban con él, pero para recordarnos que esos mismos eran los que en otra ocasión habían resistido a Cristo y después habían querido apedrearlo. Al parecer era de los que le seguían, pero con la mayor facilidad se cambiaban en enemigos. Queridos hermanos y hermanas, que hoy estas palabras te lleguen a gustar
de lo exquisito que es encontrarse con el que quita la ceguera, con el que quita las escamas de tus ojos, para que puedas ver con fe y actuar con caridad, acercarte al amor de los amores que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Padre se digne bendecir, consagrar y santificarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.